lindos, ¿cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy tenemos una propuesta que seguro les va a parecer muy interesante, que tiene que ver con una guía de conceptos para poder entender la inteligencia artificial. Hoy bromeábamos un poco al principio del programa, no sé si nos viste, Gus, hablando de qué uso le damos o no a todas las herramientas de inteligencia artificial, pero bueno, realmente cada vez los utilizamos más y está bueno tener, bueno, algunos conceptos de algunas palabras claves, ¿no? Que nos van a hacer la vida más fácil. Eso y todo lo que estamos usando sin saber. Porque bueno, una cosa que también está bueno contarles es que cada vez más aplicaciones de las que usamos cotidianamente están integrando sus sistemas IA y nosotros ni siquiera somos conscientes de eso. Entonces también está bueno ver esa importancia que tiene la IA. Y bueno, y como decías vos, hay muchos conceptos que de repente, o cosas que se comentan, que se dicen cuando uno habla de un determinado servicio, una aplicación. Entonces está bueno contarles un poco qué hay atrás de cada concepto y también ver cómo se relacionan unos con otros. Me parecía que era muy útil y lo teníamos pendiente, así que vamos a repasarlo. Arrancamos con el algoritmo. Sí, el algoritmo, ¿por qué? Porque es una palabra que viene siendo utilizada mucho en las redes sociales. Hace muchos años que se habla del algoritmo y mucha gente pregunta a veces, bueno, ¿y qué tengo que entender, no? Entonces, bueno, para entender un poco el algoritmo y relacionarlo con lo que es la inteligencia artificial, básicamente es pensar en instrucciones, es pensar en una especie de manual, una especie como si fuera de un recetario donde uno lo que hace es decir, bueno, se precisan este tipo de procedimientos para poder, de alguna manera, procesar algún tipo de dato. Entonces, el algoritmo o los algoritmos, porque por supuesto que puede haber más de uno, lo que hacen básicamente es decirle a un sistema que tiene que, bueno, seguir determinados pasos para lograr determinado objetivo. Eso es el algoritmo. Por eso cuando lo pensamos a nivel de redes sociales, por ejemplo, lo tenemos que pensar como, bueno, cuando uno sube un determinado contenido, lo que hace el algoritmo es procesa ese contenido y dice, bueno, este contenido tiene este tipo de imagen, se refiere a tal situación y empieza como a establecer, de acuerdo a esas instrucciones que tiene, qué hacer con él. Entonces eso es como el punto de partida y en la IA es muy importante porque es como un poco la base de lo que después va a venir, que es el modelo. Muchas veces cuando se habla de modelo, que es como, bueno, el concepto... Ahí es la siguiente palabra. Exacto, que es la siguiente palabra. ¿Por qué lo relacionamos? Bueno, porque el modelo muchas veces es, además de una serie de algoritmos que funcionan muchas veces interconectados, es el resultado de ese algoritmo. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, cuando uno crea un modelo, que es un programa informático, que es, en el caso de la IA, lo que vamos a encontrar cuando queremos, por ejemplo, si pensamos en ChatGPT, el modelo es, bueno, ¿cómo puede ser más inteligente a la hora de conversar? ¿Cómo puede ser más inteligente a la hora de contestarnos nuestras preguntas y hacerlo de forma eficiente? Bueno, justamente el modelo lo que busca es tener una serie de algoritmos, instrucciones, se relaciona con la información y lo que devuelve el resultado es lo que va perfeccionando ese modelo, ¿no? Entonces, pensamos en modelo, pensamos en un sistema que está perfeccionado y que va aprendiendo sobre la marcha para poder dar mejores resultados. Aprendizaje automático. Bueno, y ahí vamos al concepto, cuando pensamos en inteligencia artificial, en realidad, te diría, casi 9 de cada 10 casos en los cuales nos enfrentamos nosotros cotidianamente, en realidad, más que IA, lo que hay es aprendizaje autónomo o aprendizaje automático o machine learning, que también es el concepto más como conocido. Y esto básicamente es lo que estaba diciendo aplicado a un concepto más general, que es máquinas, computadoras, sistemas que aprenden y que lo que hacen es procesar datos y ese procesamiento de datos es esa cosa que hablamos del aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir? Es, yo tengo un algoritmo, genero un modelo y eso lo que hace justamente es que ante información que va siendo suministrada y que va también de alguna forma siendo actualizada y que va evolucionando, el sistema es capaz de aprender, es capaz de cada vez ser más inteligente, cada vez ser más ajustado, más optimizado. ¿Y el aprendizaje profundo? Y esto es un nivel, ¿no? Dentro de los aprendizajes hay varios tipos, hay aprendizajes de otros segmentos, pero el profundo, el deep learning, es aquel que está centrado en tareas complejas y específicas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si lo pensamos a nivel de ciencia o medicina, bueno, es un sistema que aprende a tener la precisión a la hora de, con un láser, hacer un corte para una operación, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, ese sistema lo que hace es aprender específicamente todo lo necesario sobre ese concepto o sobre esa actividad específica y lo hace, como decíamos, a través de modelos que cada vez van tomando más importancia. Inferencia, que no es lo mismo que indiferencia. Sí, la diferencia es muy importante y este es un concepto que quizás no está tan extendido, pero es clave. ¿Por qué? Porque cuando la IA logra tener inferencia es el momento en el cual empieza a ser una IA potente e inteligente. ¿Por qué? Porque lo que hace es poder, a través de datos nuevos, hacer, digamos, cálculos o tomar decisiones inteligentes de acuerdo a lo que aprendió. Entonces, ¿por qué es importante que haya inferencia? Bueno, porque quiere decir que un sistema que estaba de repente bastante optimizado, bastante trabajado con una base de datos,
cuando entran datos nuevos, distintos, en contextos distintos, Bien. bueno, ahí si logra hacer inferencias y hacerlas de buena forma, estamos ya ante un sistema que funciona mucho mejor. Ahí es la calidad, por decirlo de alguna manera. Exactamente, eso se refiere a la calidad. El buen servicio. Prompt. Y el prompt, bueno, también mucho se habla de esto, ¿no? Es como, bueno, cuando uno piensa en ChatGPT o en Gemini o en otros, o en Claude, bueno, las más populares generalmente son IAs conversacionales, son IAs que dependen de lo que nosotros le queramos pedir. Bueno, el prompt es eso, es el pedido, es la instrucción, es escribirle y decirle, quiero que hagas tal cosa, ¿sí? Gus, es muy importante, corregime si no, la forma en la cual le pedís las cosas. O sea, hay todo un mundo de que cuanto mejor y más específico y más correcto sea el pedido, mejor va a ser la información que te dé. Exactamente. Cuando uno piensa en el prompt, tiene que pensar en no solamente pedirle algo de forma impulsiva, que es lo que muchos hacemos a veces, es decime tal cosa. O sea, pensar bien cómo pedirlo. Hay que darle un montón de información, hay que darle mucho contexto y hay que también darle muchas instrucciones sobre las cosas que queremos dejar afuera de esa búsqueda o de esa consulta para que la IA vaya mucho más, digamos, a lo concreto y no pueda tener de repente algún fallo que también sucede muchas veces, Obvio, ¿no? obvio. Red neuronal. Y las redes neuronales, un poco quedó atado a lo que veníamos hablando, tiene mucho también que ver con cómo, bueno, obviamente procesa esa información y procesa esos prompts que nosotros le planteamos. Las redes neuronales lo que hacen es imitar de alguna manera el comportamiento del cerebro y lo que hacen es generar redes algorítmicas, digamos, vinculadas a modelos, que lo que hacen es tener distintos nodos. Esos nodos funcionan como si fueran las neuronas, se interconectan entre sí y lo que van haciendo es seleccionar esa información y lo que van haciendo es, bueno, pulir ese sistema justamente bajo distintos niveles de capas. Eso también, cuanto más profunda es la red o cuanto más compleja la red, más capas tiene y más nodos tiene. Y ese comportamiento justamente, como decíamos, se parece al del cerebro humano y lo que hace justamente es poder procesar en tiempo real mucha más información de una forma mucho más dinámica. Bueno, bot es algo que hemos introducido mucho al vocabulario. Siempre lo traigo y lo dejo ahí porque, bueno, está muy atado a todo lo que es el fenómeno de la IA, la botificación, que quiere decir que son, digamos, básicamente robots, son sistemas informáticos cerrados, armados, para repetir o para producir determinado tipo de información o para producir determinado tipo de procesamiento, son típicas cosas que están muy relacionadas a todo este fenómeno. Bien, y por último, sesgo y alucinación. Sí, el sesgo y la alucinación son conceptos que son distintos pero que van muy de la mano. El sesgo es cuando se arma el modelo, cuando se le generan determinados inputs algorítmicos, muchas veces eso está de la mano de los humanos, de nosotros, y muchas veces ahí es desde donde parten algunas de las instrucciones que después pueden generar que las IAs demuestren, ¿no? En cuanto ya al modelado ese tipo de sesgo. Son cosas que se van corrigiendo y que muchas veces los propios usuarios, cuando los detectan, son los primeros que le hacen ver a la IA, mirá que estás haciendo algo que tiene un determinado sesgo, una inclinación, se puede decir, o una desviación de lo que tendría que ser lo más objetivo posible. Y la alucinación va de la mano, porque muchas veces esos sesgos pueden producir como un efecto secundario que la IA se equivoque. Y cuando se equivoca muchas veces lo que hace es darte un dato que a veces son no solamente erróneos, sino que cuando hablamos de alucinación ya hablamos de que la IA inventa cosas, ¿no? Como que básicamente al tener un mal procesamiento, al tener un mal input o una serie de estas dos cosas, lo que hace es devolverte a veces una información que, por eso siempre digo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque la IA está muy bien, hay IAs muy buenas y muy desarrolladas y muy útiles, pero también seguimos encontrando todavía, hasta el día de hoy, en las más populares, mucho porcentaje de sesgo o incluso de alucinación, que es cuando te dice cualquier disparate. Hay que tener cuidado, hay que prender el ojo ahí para no de repente llevarnos una impresión equivocada. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Muy bien, Gus, como siempre un placer. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que hablamos. ¿La seguimos la semana que viene? Dale. Buenísima. Bueno.